En algún punto de la vida, el alma empieza a clamar, pero no con voces, sino con silencios profundos. Un cansancio que no proviene del cuerpo, sino del alma. Un anhelo que no se dirige a un lugar físico, sino a una conexión interior perdida. En la vorágine cotidiana, en la búsqueda frenética de hacer, alcanzar y cumplir roles sociales, nos alejamos de la esencia de lo que realmente somos. La sociedad nos enseña a buscar la validación, el éxito y el reconocimiento fuera de nosotros mismos. Cuanto más buscadores, más alejado parece estar lo verdaderamente importante. Al final, todo suena a ruido ensordecedor. Incluso rodeados de personas, una profunda soledad se siente dentro. Entonces, en el silencio íntimo, una voz susurrando, apenas perceptible, nos dice que quizá la respuesta no se encuentre en el bullicio. Puede estar en ese silencio que hemos evitado toda la vida. El silencio, a veces, puede resultar desconcertante. Nos presiona a escuchar aquello que deseamos olvidar. Sin embargo, es precisamente en esta sensación de incomodidad donde reside la posibilidad de transformación. El silencio, cuando lo abrazamos, no implica ausencia, sino presencia. Se convierte en curación. Es como ingresar a un santuario sin muros, donde no hay ojos que nos juzguen excepto los nuestros. En ese espacio, sin disfraces ni distracciones, nace un proceso de reencuentro consigo mismo. Recupera aquello que se había olvidado, que no somos nuestros miedos, ni nuestras victorias, ni el personaje que el mundo nos ha impuesto. Somos aquello que resiste cuando todo se silencia. Silenciarse es una profunda expresión de sabiduría. No se trata simplemente de mantener la boca cerrada, sino de aplacar los juicios rápidos, los pensamientos voraces y la obsesión de controlar todo. El silencio es una invitación a la confianza, a abrir un espacio para sentir con verdadera autenticidad lo que late dentro de ti. Y esto requiere valentía, ya que en la quietud no hay lugar para las simulaciones. Frente al silencio, nos encontramos con nosotros mismos en toda nuestra realidad. Al mirarnos con honestidad, quizá descubramos que nuestro dolor no ha venido a destruirnos, sino a despertar nuestra conciencia, a sacarnos del piloto automático y a devolvernos a una vida auténtica. No se trata de frenar el mundo exterior, sino de encontrar la calma dentro de nosotros mismos, aunque sea por un breve instante. Un instante de presencia plena, de respiraciones profundas y de atento escucha. Es en ese espacio sagrado, donde no se exige nada de ti, que comienza a reorganizarse lo interior. Las emociones encuentran su lugar, emergen verdades ocultas y una paz, por sutil que sea, empieza a bailar. No necesitas comprender con tu mente, necesitas sentir con tu cuerpo. Deja que el silencio abra senderos en la selva de emociones donde te perdiste. Este video va más allá de la historia de un hombre que escapó de una simulación. Te invita a reflexionar sobre ti mismo. Imaginemos el momento en que, harto del ruido del mundo, decides detenerte. En ese instante de pausa puedes escuchar finalmente aquello que siempre te ha querido alcanzar, tu verdadera identidad. Cuando esto sucede, tu perspectiva cambia para siempre. Surge una rabia, pero no es la que grita ni quebra cosas. Es una rabia silenciosa que se manifiesta en sonrisas forzadas, silencios reprimidos y palabras sin pronunciar. Esta furia contenida se acumula como una espesa neblina, invadiendo tu ser, apretando tu pecho, endureciendo tu mandíbula e incluso afectando tu sueño. Y de repente, sin previo aviso, esa rabia bajo la forma de ansiedad, agotamiento persistente o tristeza sin nombre. Tu cuerpo siente lo que tu mente intenta ignorar, porque todo aquello que no se expresa, se guarda, y lo guardado, tarde o temprano, tendrá que ser confrontado. La sabiduría ancestral se une ahora a la evidencia científica.
Las emociones reprimidas afectan nuestra salud física y mental. La ira, cuando no se reconoce y se procesa, activa con fuerza la amígdala, la región del cerebro responsable de las respuestas emocionales. Nos predispone a la batalla, incluso cuando no existe una amenaza real. Nos mantiene en constante alerta, aun cuando no hay peligro. A cada frustración reprimida se acumula más tensión dentro de nosotros. La consecuencia es un comportamiento impulsivo, aislamiento social y rigidez mental. Lo que muchas personas ignoran es que la ira no es simplemente un producto del presente, sino un eco de heridas del pasado que no han sido sanadas. Es una voz que resuena con recuerdos no integrados. Por ello, no se puede dejar de lado ni alimentar con más reproches. La llave está en la comprensión profunda de nuestra ira. El filósofo estoico Epicteto nos enseñó que no son los acontecimientos en sí mismos lo que nos dañan, sino nuestra respuesta a ellos. La rabia, por naturaleza, no es algo malo, sino una señal de alerta. Nos indica que algo dentro nuestro necesita atención. Cuando la entendemos, se convierte en un motor de fuerza positiva. Si la ignoramos, se transforma en un perjuicio para nosotros. La clave reside en crear una brecha entre el estímulo y la reacción, un espacio donde nuestra conciencia pueda tomar un respiro. En ese intervalo místico, dejamos de ser esclavos de impulsos inmediatos y nos convertimos en arquitectos de nuestras respuestas. Las respiraciones que emitimos son básicas, pero su impacto es enorme. La ira nos acelera, mientras que la respiración disminuye su ritmo. Cuando un estado de furia nos invade y nuestro cuerpo se tensúa, detente por un momento y cierra los ojos. Inspira como quien regresa a un lugar de paz y seguridad. Expira como quien libera una carga pesada y antigua. Frente a esto, imagina un bambú. Se inclina ante el viento sin romperse. Acepta la fuerza que no puede controlar, pero mantiene su centro firme. Esas son las llaves. Desarrollar la flexibilidad sin renunciar a la solidez. Ser arraigado y ligero al mismo tiempo. La ira es una emisora, y todo mensaje logra su objetivo solo cuando encuentra un receptor. No se trata de resistir a ella, sino de cultivar la escucha. Sentad con ella, escúchala atentamente y haz a un lado tu resistencia, porque detrás de la ira se esconde, en la mayoría de los casos, un dolor antiguo, un dolor no atendido, un dolor que se mantiene en silencio esperando su liberación. Cuando esto ocurre, solo queda espacio, espacio para la paz, espacio para el amor, espacio para reencontrar quién fuiste antes de cargar con peso ajeno. Existe un tipo de silencio que no inspira miedo. No es el silencio de la ausencia ni del olvido. Es el silencio de la escucha profunda, el que acoge, el que revela, el que cura. No un silencio forzado, compuesto de palabras retenidas y emociones reprimidas, sino el silencio que nace cuando dejes de huir de ti mismo, cuando silencies los ruidos del mundo y al fin acerques tu propia esencia. Nos encontramos constantemente inundados de estímulos visuales y auditivos, luces brillantes, notificaciones constantes, voces insistentes y demandas que se acumulan. Sin embargo, cuanto mayor es el ruido exterior, más aislados nos sentimos internamente. El exceso de estímulos no nos conecta, por el contrario, nos dispersa constantemente. Hemos sido condicionados a evitar el silencio, porque nos obliga a confrontar nuestras emociones y sensaciones internas. Sentir puede resultar incómodo, pero es precisamente en el silencio, libre de distracciones, donde se encuentra la verdadera conexión consigo mismo. En la quietud, solo estamos presentes con nuestros recuerdos, vacíos, verdades escondidas. Y es en este espacio íntimo y desnudo donde comienza el proceso de sanación. Carl Jung llamaba a esto enfrentar la sombra, esa parte olvidada
oculta y rechazada de nosotros mismos. El silencio actúa como un espejo que refleja lo que se encuentra detrás del personaje, detrás de las defensas, detrás de lo que has querido ocultar incluso a ti mismo. Existe una aceptación sin juicios, sin prisas, solo presencia. Y esta presencia es transformadora porque cuando dejamos de huir de la sombra, deja de perseguirnos. Comienza a integrarse a nuestra personalidad y aquello que parecía amenazador se convierte en parte de nuestra fortaleza. Una antigua sabiduría afirma que el mundo exterior solo comienza a escucharte cuando te callas por dentro. Eckhart Tolle llamó a esto presencia, un estado en el que no hay esfuerzo, solo conciencia. En este espacio ya no necesitas probar nada, reaccionar a todo o defenderte. Es como si por un instante el tiempo se detuviera y todo aquello que parecía caótico comenzara a tener sentido, no por la lógica, sino por la paz que surge desde el interior. Nuestra mente, al igual que el océano, se agita intensamente en su nivel superior. Sin embargo, en lo profundo de su esencia, en sus entrañas, reina un absoluto silencio y serenidad. Llegar a ese punto interior no es un camino fácil, exige entrega, la osadía de dejarse vulnerable. Mas cuando finalmente te sumerges en ese universo interior, encontrarás claridad, encuentras dirección, encontrarás aquello que siempre has buscado, no en los demás, ni en metas o respuestas prefabricadas, sino en el silencio mismo. Lo fascinante es que el silencio no te ofrece respuestas directas, te regala preguntas más profundas, y son esas preguntas las que finalmente te liberan. En el vacío interno se inicia un proceso de introspección, una búsqueda de la esencia propia que se encuentra más allá de las máscaras, temores y condicionamientos sociales. Cuando este entendimiento se alcanza, se produce una transformación, no en el exterior, sino en lo profundo de uno mismo. Esta transformación interior irradia hacia el mundo, expandiendo el alcance de la presencia auténtica. El silencio verdadero no es aislamiento, sino una reconexión con el ritmo vital. En este flujo, la imposición del control se disuelve, cediendo paso a la confianza y la entrega. Surge una profunda sensación de regreso a la fuente, al hogar interior. A menudo se confunde el control emocional con la represión, con la contención, hasta que el estallido es inevitable. Se asume que el bienestar se logra ocultando las emociones internas, fingiendo calma cuando el interior arde. Sin embargo, el verdadero control reside en la capacidad de escuchar con conciencia las propias emociones. Concienciarse cuando el corazón clama atención, no para sofocar el clamor, sino para acompañar su ritmo con respeto y comprensión. El autocontrol auténtico no es una negación, sino una presencia firme y compasiva frente a la turbulencia interna. Es observar los propios sentimientos sin perderse en ellos. Un acto consciente de contemplar la experiencia sin dejarse arrastrar por ella. La neurociencia aporta hoy, con evidencias científicas, lo que maestros antiguos intuían. La práctica de la presencia, mediante técnicas como la meditación o la respiración consciente, activa áreas cerebrales asociadas a la razón, la empatía y una visión de la realidad más amplia. El córtex prefrontal se fortalece, gradualmente dominando la amígdala, responsable de respuestas impulsivas y automáticas. Esto equivale a obtener un segundo de claridad antes de reaccionar, un instante de libertad. En este espacio es donde se puede transformar el curso de nuestro destino. Muchos se equivocan en su búsqueda espiritual. Confunden el desapego con la indiferencia, el equilibrio con la anestesia. Al intentar eliminar las emociones desagradables, se alejan de su propia humanidad. La libertad emocional no reside en volverse inmunes al sentir,
sino en permitir que las emociones fluyan a través de nosotros sin dejarnos controlar. Se trata de aceptar la ira, la tristeza, el miedo, sin dejarse consumir por ellos. Acoger, comprender y transitar, pues todo aquello que se siente con conciencia se transforma. El comienzo de este camino no exige herramientas sofisticadas. A veces basta una pregunta sencilla planteada en medio de la confusión. ¿Qué siento ahora mismo? Esa pregunta genera un espacio, un momento de respiro, y en ese instante de quietud, algo se reestructura. Denominar lo que se experimenta trae claridad al desorden. Donde hay claridad, existe la posibilidad de elección, la opción de romper con viejos patrones, la opción de no responder a la tristeza con más tristeza, la opción de no evadir, sino de respirar. La inteligencia emocional no se trata de ser rígido, sino de cultivar una flexibilidad consciente. Es bailar con nuestras emociones sin dejarse arrastrar por ellas. Conscientemente entender que incluso en momentos de aparente caos interno, existe un punto estable dentro nuestro. Un centro de observación y comprensión que no reacciona impulsivamente, sino que responde con deliberación. Este centro es propio de cada uno, y cuanto más se cultiva su acceso, más fortaleza adquiere. Hasta que un día, sin embargo, se llega a ser la propia morada de las tormentas internas, porque se ha aprendido a ser receptivo a todas las partes de sí mismo, incluso las más difíciles, descubriendo que la verdadera libertad no reside en controlar el mundo exterior, sino en no ser controlado por él. Existe una sutil fuerza que emerge cuando se decide dejar de luchar contra uno mismo. Cuando la necesidad imperiosa de vencer, de demostrar o de resistir se disuelve en la simple presencia del yo estoy aquí. En ese instante, algo se abre. Y lo que antes parecía caos emocional, incontrolable, empieza a revelar su lugar dentro de un proceso más amplio, el propio despertar. El despertar no es un estallido repentino de conciencia, sino una desapertura suave que ocurre cuando se permite ser completamente uno mismo, incluso en las partes que siempre se han intentado ocultar. El silencio y la gestión emocional, en conjunto, forman una base sólida, pero no un blindaje infranqueable. Crean un ámbito propio donde la vulnerabilidad se convierte en fortaleza, un espacio donde la intensidad de las emociones se puede experimentar sin ser abrumados. Un lugar donde la determinación coexiste con la sensibilidad. En este espacio, la verdad evoluciona de teoría a vivencia tangible. Percibimos cuando nos encontramos en armonía con nosotros mismos, cuando la conexión interior fluye de manera espontánea. Este conocimiento visceral no surge del intelecto, sino del alma profunda. La presencia es el fundamento vital donde se desarrollan todas las transformaciones auténticas. Cuando alguien está presente, el miedo se atenúa, la ira se convierte en una señal de alerta y la tristeza se transforma en un acto de escucha. La presencia te devuelve lo que el mundo te ha arrebatado, el derecho a ser completo. En consecuencia, dejarás de buscar soluciones externas porque comprenderás que todo lo necesario para avanzar, sanar y vivir con autenticidad ya reside en tu interior. Según Séneca, la principal barrera para alcanzar una vida plena reside en las expectativas. Tal vez sea esta ilusión la que nos limita, la creencia de que la paz se encuentra en un futuro distante o en algo que aún falta por ocurrir. Sin embargo, la paz no es un destino que se alcanza, sino una práctica constante. Es una decisión diaria de regresar a nuestro interior, de encontrar la quietud en medio del bullicio, de escuchar con atención en el fragor del ruido externo. Es la comprensión de que incluso cuando el mundo parezca desmoronarse, en nuestro interior reside una fuente inagotable de sabiduría y serenidad. La verdadera liberación de la simulación
no reside en abandonar el mundo, sino en despertar de forma plena dentro de él. Se trata de contemplar la vida cotidiana con una nueva perspectiva, reconociendo que cada emoción, cada silencio, cada instante de dolor, son oportunidades para reconectar con nuestro ser esencial. Ceder a estos llamados conduce a una transformación interior. No hay cambio externo, sino una evolución en cómo experimentamos la existencia. Este nuevo modo de ser, más abarcador, sereno y auténtico, se difunde como un contagio positivo que irradia, conmueve e inspira transformando a su paso. El viaje no concluye cuando la película termina. Empieza cuando optas por caminar con una mayor conciencia, con más compasión hacia ti mismo y con más audacia para sentir y transformar. El despertar no ocurre con bombos y platillos. Siente ese silencio, esa presencia, y cuando llega, nada volverá a ser como antes, ya que has dedicado tu vida a comprender qué fallaba, a encajarte, a protegerte, a buscar un significado en un mundo que a menudo parece girar en el vacío. Pero quizás la pregunta no sea ¿qué no funciona en mí?, sino ¿qué permanece dormido en mi interior? Porque no se trata de falta de fuerza ni de coraje, sino de un olvido. Un olvido de quién eres cuando te liberas de las exigencias, las expectativas, las máscaras que te disfrazan. En esos momentos en que te mantienes en silencio y escuchas, la verdadera esencia emerge. Lo que ese hombre percibió fuera de la simulación no era un sitio físico, sino un estado de conciencia, un estado de claridad, totalidad y autenticidad. No trajo una nueva creencia, sino una evocación, una memoria de que nuestra existencia no se reduce a una supervivencia mecánica, sino a una vida plena y consciente, a sentir profundamente, a escuchar con atención, a elegir con deliberación, porque la realidad que nos aprisiona está construida a partir de distracciones, pero la que nos libera se basa en la serenidad. Let me know if you'd like me to paraphrase anything else. Quizás este sea el principio más trascendental que nos enseña. La verdad no se encuentra en dogmas, prácticas o recetas. Reside en la habilidad de estar presente en el momento, permitirse sentir, detenerse, simplemente ser. Cuando dejamos de evadir el ahora, algo se alinea en nuestro interior. Lo que antes parecía lejano, la paz, la lucidez, la libertad, se convierte naturalmente en parte de nuestra realidad. Siempre estuvo ahí, oculto por la resistencia. No hay necesidad de resolverlo todo de inmediato. No es necesario comprenderlo por completo en este momento. El camino no busca la perfección, sino la presencia en cada instante, en cada decisión y en cada silencio. Si has llegado hasta aquí, algo dentro de ti ya ha despertado, tal vez débilmente, tal vez aún inseguro. Pero está vivo y eso es lo único que realmente importa. La sociedad anhela individuos conscientes, personas que no solo existen, sino que vivencian con autenticidad, que sienten, que se conectan consigo mismas, que se atreven a ser. Y si este mensaje ha despertado algo en ti, aunque sea una chispa, guarda esa chispa con aprecio. Cultiva esa llama con cuidado, porque así inicia el despertar, silencioso, profundo, irremediable. Y ese despertar ya comenzó, en ti, ahora. Existe un punto silencioso dentro de ti que nunca se ha mancillado, un espacio intacto, a pesar de todo lo que te ha lastimado, por todo lo que hayas tenido que ocultar, ceder o soportar. Ese punto es tu raíz y también tu destino. No se encuentra en el futuro ni en el pasado, sino aquí, en este instante, esperando que lo reconozcas, porque no hay necesidad de llegar a ningún lugar cuando ya eres el lugar al que buscas llegar. El sentimiento que experimentas no representa un final, sino más bien un cambio. Es como un tránsito hacia una nueva etapa. La tristeza que te llega no es señal de debilidad,
sino un proceso de purificación. Se asemeja a la lluvia que limpia la suciedad de un camino olvidado y permite que se aprecien sus verdaderas características. La ira que se inflama en tu alma no es un error, sino una voz que exige atención, madurez y amor. Todo lo que experimentas emocionalmente tiene un propósito y cada emoción tiene un sentido cuando se observa con la claridad del momento presente. Alcanzar la calma interior y dominar las emociones despierta un cambio en tu ser. Surge un punto central de equilibrio, una claridad mental y una nueva perspectiva del mundo y del tiempo. Deja de perseguir la paz como una meta distante e inalcanzable y empieza a cultivarla desde el interior, aceptando con serenidad todo lo que acontece sin rechazar nada. Descubrir la verdadera libertad no consiste en controlar lo externo, sino en aprender a moverte con fluidez dentro de la realidad presente, manteniendo siempre la conexión con tu esencia. En ese punto, lo que solo se centraba en la supervivencia evoluciona hacia una vida plena. La resistencia que antes se sentía se convierte en un movimiento natural. El miedo, que en algún momento dominó, se transforma en conocimiento. Ahora comprendes que puedes navegar por cualquier tormenta sin perder tu norte. Sabes que puedes recibir cualquier emoción sin ahogarte en ella. Reconoces la existencia de un espacio interno donde todo encuentra armonía y paz. Y ese espacio eres tú. El camino ha llegado a su fin. No queda más que recordar. Rememorar la esencia de tu pertenencia a un universo más amplio. Recordar que eres tu propia conciencia despierta, realizando un viaje a través del mundo. El despertar no es un punto final, sino un constante florecimiento. Renuévase con cada decisión tomada, con cada instante de silencio, con cada aliento profundo. No temas la simulación, pues es el escenario donde tu alma se exhibe en toda su plenitud. Esta es la oportunidad de iniciar de nuevo, sin depender de nada más. Ya está sucediendo en este preciso momento dentro de ti.